Un territorio tanático. La ventaja de morir. Admitámoslo, morir es un acto altamente publicitario. Aun los más desafortunados reservan para ese hecho un lugar ceremonial que de algún modo repara años de infortunio y anonimato. Si a esta muerte vulgar le agregamos el condimento del escándalo, suicidio, asesinato, muerte dudosa aunque no más sea, un lejano parentesco con algún personaje público, la pequeña ceremonia se transforma en noticia. No importa que apenas sean un par de líneas en las páginas de información general o en las policiales. El desafortunado anónimo ha ascendido notablemente. Ahora que ha muerto, paradójicamente comienza a existir. Por poco redituable que resulte esta indemnización existencial, son unos cuantos los que, entre la morbosidad y la indiferencia, sienten como un pequeño pico en el termómetro de la envidia. La nueva cultura tanática se funda en necesidades básicas de la condición humana. De no ser así, su arraigo en lo colectivo sería imposible. En principio, digamos que la muerte no es más que una bella metáfora, un consuelo de verbal geografía para nuestra incertidumbre, pero ¿por qué nos resulta tan intolerable la incertidumbre? Podríamos preguntarnos. Y es válido el interrogante, aunque, y tal vez por eso mismo, la respuesta sea equívoca, vana o, en el mejor de los casos, polisémica. ¿Por qué el hombre no puede vivir en la no certeza? ¿Qué hay de tormentoso en el misterio? ¿Por qué no podríamos, al igual que nuestro odiseo infantil, desviarnos de tanto en tanto de nuestro cosmos nominable? La muerte es un asunto solitario, dijo Ray Bradbury. No es así. La muerte es justamente lo opuesto a lo solitario. Es el morir lo que nos deja huérfanos en el acto inenarrable del ser hacia el no ser. Quien haya presenciado de cerca la agonía de un ser amado, posiblemente no pueda dejar de recordar la naturalidad pasmosa del tránsito. Quien haya sostenido aquella mano tibia con los dedos aferrados al pulso que se debilita hasta desaparecer, no puede dejar de experimentar ese instante como un relámpago del no ser. Poco a poco la mano abandona su concepto construido de tantos particulares. Abdica de toda su historia, su ternura, su crispación, y solo es el apéndice extraño de un cuerpo aún más extraño, el cuerpo muerto. La muerte entonces aparece ante nosotros con su luto, sus ceremonias satánicas o evangélicas, sus pobres testimonios de una vida que no es. La muerte resulta, en definitiva, un bálsamo para la soledad de los vivos. Esta poetización del ser que abandona la vida sucede más tarde en la síntesis del recuerdo, la remembranza de ciertos aromas constituidos esencialmente en la infancia, las libres asociaciones, aquella casa antigua donde habitaba alguien, una abuela tal vez, que ahora, en la intemporalidad del recuerdo, es algo más que humana, porque no obedece a las habituales asociaciones con que vinculamos al individuo real. Ella, en cambio, no tiene un claro contorno. Su ser es una copa de cristal dentro de una vitrina, donde tintinea toda clase de objetos intocables. Una idea ovalada de mesa al mediodía, con una bandeja en la que la plata se ha ido oscureciendo, o un regazo preliminar de pequeñas historias cazadas al azar como pompas en el aire. En las relaciones adultas, la síntesis consiste
en el rescate de la esencia vincular, es decir, lo más cercano a la inocencia original del humano. Vivir es renunciar en la trampa, en la telaraña del alius. Enajenamos así nuestro ser en relación con el otro por algún oscuro motivo, posiblemente más contingente que necesario, y en ese enajenarnos hacemos del prójimo un próximo peligroso e incierto. La muerte nos salva de repetir con el otro el bíblico fratricidio. El cielo de la existencia muerta se vuelve nítido en la memoria y entonces sí recordamos la belleza. Solo la muerte nos reconcilia plenamente con la vida. Pero detengámonos aquí. Esta frase es polivalente, capaz de representar muchos valores y algunos ciertamente peligrosos. Decir que la muerte nos reconcilia con la vida puede significar lo antes dicho y más. Estamos en todo caso expresando una situación extrema, dado el estado de cosas al que nuestra cultura nos ha llevado, pues pareciera ser que ya no podemos reconocernos sino por lejanía. La perversión consiste en alterar, dar vuelta según su etimología, las formas y los significados de las cosas. Dijimos cultura tanática. Hablamos de necesidades básicas y de condición humana. Nada de esto puede tomarse desde un enfoque de necesidad filosófica ni desde un biologismo que no admite apelaciones. Son estados enquistados en el alma, pero no dejan por eso de ser estados. ¿Cómo sucede la perversión entonces? Per, del latín, significa a través, plenamente, y versum, volver. La etimología nos sugiere la idea de un volver sobre algo de una manera modificada, aumentada, atravesándolo con su propia historia. En el caso de una ideología, por ejemplo, podemos decir que se pervierte cuando se vuelve sobre la significación original, atravesándola con aspectos que no le son propicios, y en el caso más extremo, aunque no por eso menos frecuente, inversos, opuestos a su esencia. Las perversiones sexuales también sugieren un volver, en este caso sobre el propio ser, atravesando su existencia con fijaciones infantiles que por distintas y quizás irrestituibles caminos de la psiquis han ido aumentando su peso en paulatino olvido de sus orígenes. Volver sobre el dolor inicial una y otra vez en estado de desconocimiento, repitiéndolo en el mundo a punto tal que nuble los límites del yo con relación al prójimo y hacer de éste solo un objeto con el cual actúa al infinito una historia olvidada. Esto es lo que podríamos llamar la base de lo perverso. Tomando ya estos elementos, trabajados apenas sobre la base de una invención deductiva respecto al origen de la palabra, podemos intentar comprender ciertos aspectos de la cultura tanática, actuando en ese mundo que solemos denominar real. Algo sucede con el morir. Algo sucede con la muerte. Habíamos dicho que la muerte no era un asunto solitario, sino más bien lo contrario, un consuelo de verbal geografía. La palabra muerte es un sustantivo, lo que significa que la lengua tiene existencia, y agregamos, es el morir lo que nos deja huérfanos, el acto inenarrable del ser hacia el no ser. Pero el morir del otro es un complejo sustantivo que la humanidad ha llenado con toda clase de ritos, míticas y ceremonias. ¿Cómo se pervierten entonces estas necesidades básicas en la cultura del tánatos? El mito de la Virgen sacrificada, culto de muchas civilizaciones, es un rasgo poderoso de lo que sustantiva el no ser, dándole el cuerpo plenificado de la muerte. En la mítica azteca se dice, por ejemplo, que Metzli,
diosa de la luna, sacrificó su vida en una pira a fin de que saliese la luz del sol. Eurípides, en su obra trágica, repite esta mítica del sacrificio. Con la princesa Ifigenia, hija de Agamenón, a la que debe sacrificar por designios del oráculo de Delfos para lograr vientos favorables que lleven sus naves hacia Troya. El arraigo de este mito en el imaginario popular es tan fuerte que ha sido tomado, aunque con modificaciones, siglos después por dramaturgos de la talla de Racine y representada en la comedia francesa cerca de 900 veces. Leamos este párrafo en la versión de Racine. Dice Agamenón: ¿Cómo quedé, Arcas, cuando oí las palabras pronunciadas por Calcas? Armáis contra Troya un vano poderío, si en sacrificio augusto y solemne no ensangrentáis en este lugar el altar de Diana con una hija de la sangre de Helena. Para obtener los vientos que el cielo os niega, sacrificad a Ifigenia. La angustia de pasar del ser al no ser necesita despegarse de su naturalidad. El simple devenir para planificarse en muerte, alejándola de su naturaleza. El sacrificio es uno de los más perfectos actos de perversión que la humanidad ha utilizado para negar el morir. Esa muerte en minúscula, tan inocente en su ausencia como la pausa de un canto. Algo de apasionante y angustioso tiene esta permanencia de las míticas desde los tiempos de Eurípides en vísperas del nuevo milenio. El modo en que se ha expresado en la sociedad la muerte reciente de la princesa Diana nos da un ejemplo. Dice la revista Hola, inaugurando un artículo que ocupa la totalidad de sus páginas. El pueblo rodeó de flores a su reina de corazón durante su vida y después de su muerte. La muerte de la Madre Teresa, Premio Nobel de la Paz, ocupa apenas un espacio limitado y además el artículo está escrito en función del conocimiento y la amistad que Lady Di tenía con ella. Es que la Madre Teresa no es noticia. Ha vivido según sus ideales. Ha escapado de la condición moderna, de la imagen publicitaria. No ha vendido caridad, y como si esto fuera poco, ha cometido la imprudencia de morir a una edad razonable. Lo que significa, en definitiva, que no ha sido sacrificada. La princesa Diana, en cambio, tiene un fin antinatural. Muere en plena juventud. Ha sido desdichada en su vida, según nos relata la prensa amarilla, y esta desdicha perdona sus excentricidades para dar pie a la imagen inolvidable de la princesa triste, una fábula conocida, muy cristiana. Una Griselda de Perrault, una muchacha obediente, que muere a tiempo para salvar su imagen de una madurez que agrisaría sus contornos y le quitaría a la publicidad de masas un estupendo negocio, y a la masa su derecho a la idolatría, al goce con la tragedia. Porque es bueno esto de llorar a coro por la princesa muerta. Después de todo, llorar un dolor propio es poco alentador. Produce, entre otras cosas, impotencia, rebeldía y conciencia de nuestro ser sufriente. La ficción de una muerte de princesa puede agotar nuestras lágrimas sin que debamos por ello sacrificar nuestro sopor existencial. Otra vez Diana, con su fastuosa muerte, nos remite al altar, a la pira, como en las Euménides de Cortázar, donde el público termina asesinando al director que admira. Y mucho más allá de la comedia política que se teje a su alrededor, el amor a la muerte busca una excusa, y una mujer es, para la cultura de la muerte, una bellísima excusa, un peso inexistente, una tristeza poco seria. Recordemos, si no, los versos de Darío. La princesa
está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Qué exquisita manera de banalizar un estado del alma, que es dejar caer toda la atención sobre la representación de ese estado. La princesa está pálida en su silla de oro, y está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. A esta altura, la tristeza no es más que el marco necesario para sostener el cuadro. ¿Importa acaso la vida de esta princesa, o la de Ifigenia, o la de Lady Di? Instrumento político, esta última, tal vez, pero no está ahí lo trascendente de esta perversa forma de muerte con mayúsculas. Lo que realmente preocupa es su fábula. Leamos el siguiente párrafo publicado el 4 de septiembre en la revista 3 Puntos. La reina madre Elizabeth, cerca a los 100 años, sigue esperando la gran despedida popular. Ya parece más destinada al olvido que a la gloria que persiguió durante un siglo. Diana joven, buena y virgen, permanece al tope de la parva de flores de Buckingham Palace. Elton John vendió más de 600.000 compacts en un día y ya tiene pedidos otros 8 millones. El tema Una llama al viento, que le dedicara a Marilyn Monroe, ahora lo vuelve en emocionada lujuria sobre el perfecto cadáver de Lady Di, quien ha muerto según las necesarias condiciones que impone el mito de la belleza, como ironiza Naomi Wolf. Vivir hambrienta, morirse joven y ser un cadáver precioso. Lo doloroso de este fenómeno es que en todo este gran teatro de la muerte, la vida, el devenir, la individualidad no importan. Diana, a pesar de su gran despliegue publicitario, es tan anónima como la masa que la idolatra. Todo se resume, a fin de cuentas, en una espectacular comedia de fantasmas representando un mito cuyos papeles ejercen sin cuestionamientos, sin comprensión alguna del libro que les da sustento y estructura. Es decir, una representación de lo mismo, repitiéndose el infinito, solo que ahora en clave moderna. El buen morir, un sueño de Kurosawa. El viajero se encuentra ante una aldea poblada de molinos de agua. Cruzando el puente, unos niños recogen flores. El viajero los ve dejarlas sobre una gran piedra. Después se acerca a un anciano. Los años curtieron su piel. Su vejez es tan bella y silvestre como el resto del paisaje. El agua fluye incesante. El devenir sucede en la aldea con la naturalidad de lo que existe, sin temor. Dice el anciano al viajero: la gente de hoy ha olvidado que son solo parte de la naturaleza. Las cosas más importantes para los humanos son el aire puro, el agua clara y la hierba y los árboles que los producen. Todo se está ensuciando, todo se contamina. Aire viciado, agua inmunda contaminando el corazón humano. La imagen de la aldea es el último sueño de una trilogía. Los dos anteriores son El Fujiyama al rojo y El demonio lastimero. El primer corto narra el momento de la muerte de la humanidad por causa de una explosión nuclear. La imagen es apocalíptica. El cielo se incendia. La gente huye en pánico hacia ningún sitio, porque todos lo sabemos. En esta catástrofe ya no habrá un sitio. Esa idea de apartamiento y refugio. La estupidez del hombre, a decir del director, no le ha permitido ver que en sus afanes de saber y poder, ambos pervertidos en una obsesión angustiada por ejercer el control sobre todas las cosas, en el derrumbe de todo el ecosistema que causa la muerte de todo lo que vive, él mismo, deificado, racional
histórico, no será otra cosa que una víctima más. Apenas eso. En otra secuencia, pasada la imagen del gran pánico, sobre un acantilado que da directo al mar, solo quedan en escena un científico, un viajero y una mujer que trata de proteger desesperadamente a sus hijos de las radiaciones nucleares. El viajero tal vez sea la mirada peregrina con que pasemos a través del paisaje de nuestros sueños. La mujer con sus pequeños es la inocencia del pueblo que confía, del pueblo que padece la historia pero nunca participa de ella. El científico es la autoconciencia de un poder que comprende su culpa y la notifica. Dice entonces el científico: antes la radiactividad era invisible, ahora cada una tiene su color. No sabíamos qué era lo que nos dañaba. Ahora le han puesto color para que sepamos que nos está matando. Es como la tarjeta de visita de la muerte. Así como en el Apocalipsis pasan los 7 jinetes recordándole al hombre su destino, la observación de estas metáforas nos lleva a pensar que en un intento de controlarlo todo, de saberlo todo, también es necesario contemplar la propia agonía, pero hacerse cargo de morir es agrandar el umbral de la angustia. Esta contemplación es un modo perverso de concebir la verdad, como si no hubiera lo verdadero un estado humano de emociones que lo constituye como tal. Lo cierto es que hay solo relatos sobre la verdad y la importancia que ésta adquiere. Se funda en la modalidad de estos relatos. La muerte expresada en los 7 jinetes del Apocalipsis o en las nubes radiactivas coloreadas ejemplifica la modalidad sádica que puede adquirir un determinado relato de la verdad. A esta altura podríamos preguntarnos si ante lo que se precipita como inevitable no es más conveniente ignorar. Pero no se trata de ignorar, sino de saber ignorar. Es posible que esto suene contradictorio e incluso en algún sentido indignante, pero no lo es. Al contrario, saber ignorar es, en el fondo, comprender los alcances de la sensibilidad, los límites que el corazón humano tiene para el sufrimiento. El científico se arroja al mar, lo que de algún modo nos dice que esta exasperación de la verdad solo conduce al suicidio. El sueño siguiente nos da cuenta del día D, cuando todo ha sido consumado. Kurosawa deposita una mirada religiosa, colocando el infierno en la tierra devastada, una tierra de mutaciones, donde crecen flores amarillas, dientes de león del tamaño de un hombre. Hasta la rosa ha perdido su sentido. La corola no sale del tallo, sino que el tallo sale de la corola. El viajero conversa con un hombre que lleva un cuerno en su cabeza. Sí, dice el hombre, no solo han mutado las flores y los animales, también el hombre. Ahora el mundo es un infierno. El hombre es un demonio de cuernos, y al llegar la noche, estos incrustados sobre su cabeza lo obligan a aullar de dolor. Un dolor inmortal como él, porque sólo así es concebida la inmortalidad, un dolor inenarrable que no puede morir. Huye el viajero por consejo del demonio, escapa de un sueño al otro, como un peregrino del acontecer. Un infierno de inmortalidad y mutaciones. Eso es lo que ha conseguido la humanidad con su incapacidad para integrar el devenir. Y esto es exactamente lo que genera el último sueño, porque el viajero, la mirada peregrina del ser en el paisaje onírico, se revela de su fatalidad para concebir el paraíso apartado de la aldea de los molinos. Así es como el anciano aparece ante nuestros ojos, semejante a un profeta anónimo del devenir. No reclama, ni se ilumina. Habla con naturalidad, concentrado en la tarea de armar un molino de agua. Hay una procesión, se escuchan cantos e instrumentos. El viajero pregunta si es una fiesta. No,
Un entierro, le responde el anciano y agrega: es bueno trabajar duro, vivir muchos años y ser agradecido. El anciano toma unas flores y unos cascabeles para unirse al cortejo. Los niños arrojan flores. Hay algo que no es algarabía ni tampoco tragedia. Un acto silvestre que da testimonio del morir, como el agua que fluye en la aldea. Nos dice, en el suave movimiento de las algas, como todo deviene ese mayor sentido que el de la belleza, que pueden comprender solamente los ojos que contemplan sin ansiedad, sin esperanzas divinas, porque no hay, ni habrá jamás, una muerte sustantiva, una muerte en mayúsculas en la eternidad del fluir. Un silencio que aturde. Los hechos suceden, pero no existen. Esta es la última afirmación abierta que hemos hecho en cuanto al fenómeno de la perplejidad. Habíamos mencionado algunos conceptos de David Viña respecto a la información que desinforma, produciendo un cúmulo abigarrado de realidades tan diversas que resulta imposible acceder a una comprensión emocional de los hechos, y esto ocurre fundamentalmente en los noticieros televisivos. Pero los medios gráficos tampoco escapan a este zapping que nos obligan a procesar cotidianamente. Las portadas de diarios populares como Clarín se caracterizan por un collage informativo que por supuesto no es casual, aunque tampoco nos animaríamos a hablar de una actitud deliberada. En tiempos del alius, en la indescriptible geografía de la telaraña, cualquier idea de frontalidad con un enemigo suena al menos pueril. Tenemos, por ejemplo, los titulares del 25 de septiembre de 1997. A título principal, la justicia rechazó un decreto de Menem. En negritas grandes, volvieron a trabar la venta de aeropuertos. Abajo, con una foto ocupando la cuarta parte de la página. River fue una aplanadora. Al lado, en letras de menor tamaño, el aumento del agua se frenó en el Congreso. De semejante tamaño, en recuadro gris, estalón de compras en la Patagonia. Tenemos que avanzar mucho, hasta la página 61 de Información General, para leer la siguiente noticia. Trabajo en Rosario. Logran disminuir el contagio del HIV en bebés. La noticia dice, en el primer párrafo, el Centro de Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario logró reducir en los últimos 18 meses en más del 50% el índice de contagio entre madres portadoras del virus HIV y sus hijos. No es necesario ser erudito en ética para comprender la sustancial diferencia en cuanto a su valor humano y por lo tanto informativo que existe entre River fue una aplanadora y que un centro de tecnología de la Universidad Nacional de Rosario logre disminuir el contagio de SIDA de madres a hijos en un 50%. Pero, en un mundo que no lee, la manipulación gráfica es de crucial importancia. Allí está instalado el alius, en algún espacio inaudito de inconsciente colectivo. Él nos refiere la banalidad de la vida, en contraste con la algarabía del espectáculo. Sabemos que esto nos mata, que en el matutino discurrir nuestro espíritu crítico está adormilado. Aun los más conscientes se ven invadidos por una multitud de noticias, absorbiendo estadísticas que jamás serán hombres, mujeres, ni ser viviente alguno, porque, aunque de mucha utilidad para otros fines, las cifras, vulgarizadas en este escenario de sobreinformación, pueden funcionar con un efecto perverso en la sensibilidad humana, simplemente porque hemos nacido como uno y comprendemos el uno. La carita moribunda de un solo niño del Zaire puede revelarnos mucho más que una prolija enumeración de genocidios. Pero se trata de que nuestra sangre no se enardezca. Se trata de que nuestra sensibilidad naufrague en la perplejidad. El aturdimiento de esta sobreinformación
en el fondo, la máscara de un gran silencio histórico que el Halius ha dejado caer sobre los pueblos. Entonces tal vez encontremos ahora mayor sentido a la frase mencionada al principio. Todo sucede, pero no existe. Pero, ¿cómo es posible? El mundo se ha transformado en un devenir virtual, algo que efectivamente sucede ante nuestros ojos, pero que no existe. Si podemos reemplazar nuestras acciones por la virtualidad, habremos de conseguir nuestro tan ansiado cosmos. Seremos bidimensionales protagonistas de espectaculares batallas intergalácticas. Tendremos en nuestras manos el destino de los hombres. Nuestra red de Internet nos comunicará con el mundo, dándonos la sensación de ser ciudadanos privilegiados de esta nueva ágora virtual. Pero no por eso tendremos existencia, si por ella entendemos la tangible ubicación de nuestro ser en el mundo. El teatro de la Tierra ya no dará a luz ninguna historia de la que formemos parte consistente. Sucederemos, sí. Agotaremos nuestra libido en virtuales goces y tragedias. Encantados con nuestro ostracismo, no sabremos allá hasta qué punto somos prescindibles, hasta qué punto siniestro carecemos de existencia. La informática es un medio que en sí mismo no es sino que sucede igual que todo en un cómo, y ese cómo está al servicio de la muerte, de la existencia humana. No es que los avances tecnológicos dañen en sí, porque el en sí no es posible. Nada es en sí. Todo lo humano viene cargado de ideología, es decir, de un logos de ideas. Y este mundo virtual es el lugar donde el ser se diluye, donde las pasiones se agotan y el ánima se amansa. Podría ser de otro modo, por supuesto. Podría ser el umbral de un verdadero esperanto que unara las culturas y las lenguas. Podría ser el remanso de lo íntimo contra la alienación de las oficinas. En vez de enajenación, la humanidad recuperaría intimidad trabajando en su hogar, con un módem abierto. El signo enajenación o intimidad no lo pone el instrumento, sino el modo en que éste se introduce en la cultura. Por eso, carece de importancia esa especie de falacia futbolera de fanáticos contra detractores de la era cibernética. Así como el psicoanálisis en su momento y sus poco felices o al menos discutibles consecuencias. El sentido lo da el estado de cosas que determina y luego encausa su ser en el mundo. Los mitos modernos. La teoría del karma. Y el hijo de Prita vio entonces ahí, en los dos ejércitos, a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos, suegros y compañeros. Y al ver dispuestos en orden de combate a todos sus parientes, el hijo de Kunti, compenetrado de profunda compasión, ganado por el desaliento, dijo estas palabras. Viendo, oh Krishna, aquí a los míos, reunidos para combatir, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, mi cuerpo tiembla y se horripila. Este es uno de los párrafos del capítulo 1 del Bhagavad Gita, el canto del Señor. En él refiere a Arjuna, el guerrero, su desesperación al tener que dar batalla contra sus parientes y amigos. Krishna, cochero del carro del Arjuna, Dios supremo, asumiendo encarnación humana, lo exhorta a la lucha fratricida. Raras coincidencias las que nos depara la cultura. ¿No hemos escuchado acaso las lamentaciones de Abraham frente a la piedra del sacrificio del hijo? Haber accedido al deber divino no es lo mismo que haber producido en el alma la sumisión al crimen en función de la gloria paterna. Qué extraño patrón del espíritu une los mitos de las diferentes civilizaciones. La Biblia da numerosos ejemplos de estos renunciamientos fratricidas. El mito de Caín y Abel, la velada justificación del genocidio de los primogénitos en manos de Herodes, atemorizado por el advenimiento de Cristo,
el filicidio de Jesús en manos de un padre que abandona a su hijo al sufrimiento inenarrable de la carne, etc. Pero veamos cómo se desarrolla esta sumisión con elevadas causales religiosas en la poética hinduista. Recordemos la aflicción del guerrero Arjuna. Salteando algunos párrafos tenemos una respuesta bastante contundente por parte de la autoridad teocrática. El Señor dijo: has lamentado a quienes no tienes por qué lamentar, y has dicho palabras de cordura. Los sabios no lamentan, ni a los vivos, ni a los muertos. Yo jamás he dejado de existir en el pasado, ni tú, ni estos reyes de los hombres, y en los tiempos venideros jamás dejaremos nosotros de existir. Y agrega en el párrafo 14, los contactos con la materia, oh Kaunteya, provocan sensaciones de frío, calor, placer, dolor. Vienen y se van, y son impermanentes. ¿Debes soportarlas, oh Bharata? ¿No nos trae esta última exhortación de Krishna al guerrero la imagen bíblica de Yahvé alentando a Job a soportar los males de su cuerpo maculado? La actitud imperturbable ante todo aquello que sensiblemente nos atraviesa, eso es inmortalidad. El mito del desapego con sus prácticas de ayuno, sacrificios y ofrendas extremas perfecciona la angustia humana hasta la devoción sin límites por horror a la falta, al abandono. Estas prácticas, nuevamente en boga bajo distintos signos, llevan el estigma de una antigua amenaza: el no ser.